Hoy preparo para ti empanada gallega de pulpo. Hola gente, hoy te traigo una deliciosa empanada de pulpo tradicional. Vamos a hacer la masa a mano y le vamos a dar un toque súper especial. Vamos al Y lío. comienzo mostrándote los ingredientes que también te los dejo en la descripción. Yo he hecho una empanada más o menos pequeña, como para 2 o 4 personas. Si quieres hacerla más grande, duplica las cantidades. Comenzamos elaborando el relleno de nuestra empanada, para lo cual vamos a picar media cebolla grande. A mí me gusta que los trozos no sean muy pequeños, que se vean, porque luego me gusta que se sientan al comer la empanada. También vamos a picar un diente de ajo grande o 2 dientes de ajo pequeños. Picamos también medio pimiento rojo, y es que el pimiento rojo le da un dulzor especial al sofrito que me vuelve loco. Ahí en trocitos más o menos grandecitos, va bien. Cuando vayas a cortar un pimiento, no cortes nunca por ahí, corta siempre del revés, ¿vale? Porque si no se te puede resbalar el cuchillo y te puedes cortar. Le añadimos también medio pimiento verde y ya tenemos la base del sofrito. Ahora ponga a calentar una sartén y añade 75 gramos de aceite de oliva, mejor si es virgen extra, y vamos a poner a sofreír nuestra verdura picada. Ahí va. Añade un poquito de sal, porque la sal ayuda a que sude la verdura y se nos haga de forma más homogénea. Vas a tenerla sofriendo a fuego medio, que no se te queme, hasta que veas que la cebolla se queda transparente y el pimiento se hace. Mientras voy a tomar 200 gramos de pulpo cocido y lo voy a cortar en rodajas más o menos finitas. Esta empanada no solo puedes hacerla de pulpo, puedes tomar esta misma receta y hacer una empanada de atún, de bonito, puedes añadirle huevo duro, puedes hacerla de carne, con vieiras o zamburiña. Madre mía, qué bueno. Bueno, una vez esté hecha la verdura, le añado una cucharadita de pimentón dulce y lo dejo sofreír nada más que unos segundos, cuidado que no se te queme, y seguidamente le añadimos un tomate rallado o unos 100 gramos de tomate triturado. Dejamos que cueza unos minutitos y seguidamente añadimos el pulpo cortado. Lo vamos a tener, como el pulpo ya está hecho, solamente un par de minutos para que tome el saborcito del pulpo, y 2 minutitos después vamos a rectificar de sal. Le añadimos un poquito a tu gusto. Pruébalo siempre, mejor echar de menos que de más. Y ahora viene algo muy especial. Mira, vamos a colar el relleno porque quiero obtener el aceitito del sofrito. Lo que le va a dar el puntito a la masa de la empanada es utilizar el aceite del sofrito dentro de la masa. Venga, vamos con ella. Para hacer la masa de empanada es súper sencilla. Toma 250 gramos de harina de trigo de todo uso, añádele 6 gramos de sal. Ahora tomamos 75 gramos de agua templadita y le añadimos 6 gramos de levadura prensada fresca. La disolvemos y se la añadimos a la harina. Ahora le añadimos 75 gramos del aceite del relleno. Esto tampoco lo voy a tirar, luego verás para qué lo utilizo. Ahí va. Buah, esto le da un sabor a la masa que te puedes imaginar, ¿no? Intégralo bien y cuando ya puedas manejarlo con las manos, introduce tu mano y ve presionando y amasando. Ya puedo trabajarla sobre la mesa y voy a amasarla a mano durante 8 minutos, hasta que veas que te queda una masa completamente lisa y elástica. Y no te puedes imaginar cómo huele esta masa y todavía no la hemos horneado. Hago una bola, la devuelvo al bowl, la tapo con un trapo y la voy a dejar fermentando en un lugar cálido durante 1 hora. Y pasada esa hora, fíjate que se ha puesto muy hinchadita, voy a espolvorear mi mesa con harina y voy a desgasificar la masa. Esto se hace apretando así con la punta de los dedos para que pierda el aire.
Ahora hago un rulo y divido la masa en dos partes. Una un poquito más grande que la otra, porque la de abajo será más pequeña y la tapa superior tiene que ser un pelín más grande. Venga, ahora vamos a laminar la parte inferior o base de nuestra empanada. Si ves que la masa se te resiste mucho porque está demasiado elástica, déjala reposar unos minutos. Tienes que laminarla muy finita, ¿vale? Porque va a ser luego mucho más agradable a la hora de comer la proporción de masa y de relleno. Si necesitas un poquito más de harina, espolvorea un poco de harina sin problema. Ya la tengo formada y la enrollo sobre el rodillo para colocarla sobre una bandeja de hornear con papel de hornear. Ahí está, perfecta. Una vez que la tengas bien colocada, vas a pincharla porque no quiero que luego en el horno crezca ni se abombe la parte inferior. Ahora reparte el relleno. Asegúrate de dejar libre el borde porque si se te mancha de aceite ya no se pegará con la parte superior la masa. Así, centradito pero bien repartido. Y ahora vamos a laminar con un poquito más de harina la parte superior. Lo mismo, ¿vale? Bien finita. Cuando la tengas lista la enrollas con el rodillo y colócala sobre el relleno. Madre mía, qué empanada nos estamos marcando, ¿eh? Bueno, ya la tengo. Ahora sello bien los bordes, que se queden bien pegaditos para que luego no se me salga el relleno. En esta ocasión yo no he utilizado vino en la masa, pero hay quien en vez de echarle la cantidad que has visto de agua, le echa mitad agua y mitad vino blanco y también queda muy rica. Otras veces la he hecho así. Bueno, ya tengo los bordes bien selladitos y ahora, como veo que me ha sobrado un poco de masa de la parte superior para que no tenga demasiado borde muy grueso, lo elimino. Ahí va. Perfecto. Y ahora repliega el borde dejándola pues lo más bonito que puedas. Así. Y ya tengo lista mi empanada. No la voy a decorar, creo. Bueno, sí, me da pena tirar la masa que me ha sobrado, así que aprovecho ese sobrante de masa y voy a hacerle una decoración de un pulpito. Le coloco las patitas. ¿Cuántas patas tiene un pulpo? 8, ¿no? Venga, ya lo tengo listo y ahora un poquito de agua para que se pegue la cabecita y hago una bolita. Y ya tengo hecho mi pulpo. Ahora, importante, hazle un agujero en el centro para que salga el vapor en el horno y no se nos deforme ni se abombe. Y ahora con este poquito de aceite que me ha quedado, voy a pincelarla porque le va a dar un punto extra de sabor. También puedes pincelarla con huevo batido, con una pizca de sal para que no te cree babas. Y ya tienes lista la empanada para introducirla en el horno. La vamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Y ya la tengo lista. Madre mía, cómo huele esta empanada. Bueno, voy a cortarla después de dejarla reposar unos minutitos, pero fíjate la masa que crujiente y qué rica. Pues ha quedado perfecta. La única pena es que la he hecho demasiado pequeña, pero bueno, la próxima la hago más grande. Y nada más, fíjate qué maravilla de empanada nos hemos marcado, la masa bien finita, bien de relleno y solamente me queda agradecerte que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo contenido como este, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.